venimos a hacerte la entrevista, ¿podrías explicarnos un poco primero quién eres para esto? Vale, ¿a miro a la cámara o...? Como a la cámara está bien, sí. Bueno, yo soy Mar Guerrero, soy asistente de investigación en ese departamento, trabajo sobre todo los temas de fenómeno fan, narrativa transmedia y contenidos generados por los usuarios en general. Perfecto. Muchas gracias. Hoy en día se generan muchos contenidos transmedia, pero exactamente ¿qué es una narrativa transmedia? La narrativa transmedia realmente es un relato, un tipo de relato en el que la historia se va contando a través de distintos medios y plataformas. Es decir, tú antes tenías un libro, por ejemplo, y la historia terminaba y acababa en ese libro, y todos los capítulos estaban dentro de ese libro, por ejemplo. Entonces ahora, no ahora, pero sí hace unos cuantos años, lo que sí se está haciendo es que las diferentes partes de una historia vayan contándose a través de diferentes medios. Por ejemplo, una parte la tienes contada en los libros, otra parte la tienes contada en una película, otra parte la tienes contada en los videojuegos y otra parte la tienes contada en el cómic. Entonces tú, si quieres hacer todo el recorrido, si quieres saber lo que pasa realmente, tienes que ir por todos los medios, recorriéndolos, y así tienes una idea clara de la historia total. ¿Una narrativa transmedia tiene que tener unas ciertas características especiales? Depende, porque como hay dos tipos de procesos transmedia. Por una parte tenemos, son historias, ¿no? Como hemos dicho, que se cuentan por diferentes medios, y cada medio cuenta una historia que es, autoconclusiva. Entonces, de forma que tú no tienes por qué seguir, por ejemplo, pasar de un libro a una película si no quieres, porque ya te quedas, con la historia que ya está terminada en el libro. Otras historias, en cambio, sí que van poniendo, ¿no? Lo que llamamos cebos o cliffhangers al final de cada medio, de forma que te obligan a pasar al siguiente. Entonces, y de esa manera ya tienes que ir por todas las plataformas mediáticas para saber exactamente el contenido total de la historia. Es un poco depende, ¿no? Porque también si es de la primera forma, si cada medio cuenta una historia cerrada, también apela un poco a los diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, hay gente que está más interesada en un libro, hay otra gente que está más interesada en las películas, no le interesa tanto pasar por diferentes medios, ni siquiera jugar videojuegos, con lo cual va a lo que realmente le gusta, ¿no? Lo que más le llena, entonces se queda en ese medio. ¿Crees que hay un tipo de género propenso a que se generen todo este tipo de contenidos? ¿Género? Bueno, realmente la narrativa transmedia, como tal, estos procesos, es un boom porque no es algo nuevo realmente. Esto viene de hace muchos años, lo que pasa que hace cosa de 13 años que un doctor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, llamado Henry Jenkins, le dio un nombre, ¿no? Que fue narrativa transmedia. Pero esto lo estamos viendo desde franquicias de Star Wars, como Star Wars, que tienen 40 años, Disney, que tiene 70, ¿no? Esto no es nuevo, lo que pasa es que le han puesto un nombre desde hace 13 años que le han puesto un nombre, que es narrativa transmedia. En cuanto a géneros, sí, hay tendencias. No se puede decir que la narrativa transmedia solamente se puede hacer en un tipo de género, pero sí que hay tendencias, por ejemplo, género fantástico, ciencia ficción. ¿Por qué? Porque se trata de construir mundos narrativos muy vastos, con detalles muy específicos, con una multitud de personajes bastante abundante, con lo cual eso se prestaba mucho, ¿no? A ir, dividiendo la historia en diferentes partes, que a su vez se podían convertir en diferentes medios, ¿no? Lo acabo de decir, Star Wars es una de ellas. Star Wars, por ejemplo, más allá de las películas, empezó con libros también, ¿no? a expandir la historia. Harry Potter, por ejemplo, también. Harry Potter tiene películas, tiene videojuegos, tiene juegos de mesa incluso también. Y justamente, ¿por qué? Porque estas tipos de historias, fantasía, ciencia ficción, lo que también generaban es mucho fenómeno fan. Entonces, realmente las personas que están muy interesadas en una historia son los fans, y son los que son más propensos, ¿no? a ir consumiéndola, a ir siguiéndola por diferentes medios. Entonces, sí se puede decir que hay la tradición viene más de ese tipo de géneros, fantástico y ciencia ficción, pero luego vemos que las formas de contar, lo básico que es contar, ¿no? una historia por diferentes medios, se ha aplicado a otras prácticas o a otros géneros que nada tienen que ver con la ficción, incluso como puede ser el periodismo, ¿no? Pero sí, que nació allí y es algo que es muy propio de este tipo de géneros. Los fans hoy en día también se dedican a crear finales alternativos o contenido extra a las series, por ejemplo. ¿Qué tipo de motivaciones tienen los fans para crear y consumir este contenido?
¿Qué tipo de motivaciones? Bueno, ser fan, o sea, lo que te hace, lo vemos aquí, yo soy fan de Star Wars, pero lo que te hace, digamos, consumir, ¿no? O lo que te hace crear a partir de una historia que tú has leído, es que te encanta la historia. Entonces, eso es realmente lo que hace un fan, ¿no? Es ese amor que tienes por una historia que te llena, entonces, y que te lleva un poco, ¿no? a querer continuarla. Entonces, eso es lo que les lleva realmente a un fan, ¿no? Y sobre todo también porque se sienten identificados y muchas veces lo que hacen ellos es incluirse, ¿no? El yo del fan se incluye dentro de la historia, ¿no? Es un poco, tú escribes algo de Harry Potter, pero realmente estás escribiendo algo de ti mismo, por decirlo de alguna forma. Como ha dicho mi compañera, los fans hoy en día crean muchos contenidos alternativos. ¿Crees que las productoras deberían acoger estos contenidos y utilizarlos como propios? Ya lo hacen. De hecho, hay un conflicto, ¿no? Porque hay una parte de los fans que son muy suyos, que dicen no queremos que nuestro trabajo, al final, o nuestro hobby, que también inviertes un tiempo, por lo cual se puede considerar trabajo, sea utilizado, ¿no? para sacar beneficio económico de ello, ¿no? Evidentemente las empresas lo hacen, las empresas de comunicación lo hacen porque al fin y al cabo es una forma de promocionar su producto gratis, de forma gratis, ¿no? Tú hablas de lo que te gusta, entonces no paras de hablar de lo que te gusta, lo llevas a Twitter, lo llevas a Tumblr y eso al final se traduce en presencia online que a las marcas o a las compañías mediáticas les viene muy bien, ¿no? Pero claro, eso algunos fans se prestan a ello y son totalmente conscientes, ¿no? de esto y otros pues dicen no solamente esto realmente lo hacemos por puro hobby y no queremos que se saque rédito económico de nada de esto, ¿no? Pero bueno, sí, es algo, ya lo hacen, ¿no? Es justamente justamente porque el cambio mediático, ¿no? Cuando explotó la web 2.0, toda la digitalización, que los usuarios poco a poco fueron creando más contenidos porque es muy fácil crear contenidos hoy en día, digamos que ellos ya se iban apropiando cada vez más de esos contenidos, ¿no? Entonces las compañías se dieron cuenta de que eso les venía bien a nivel de publicidad, con lo cual dijeron, en vez de luchar con esta gente, porque antes había unas luchas de derechos intelectuales también, que decían, uy, te estás apropiando. Eso pasó muy claro, el caso más claro es Harry Potter, porque es un clásico, ¿no? de narrativas transmedias y de conflictos, pero pasó esto, ¿no? que de repente veían que mucha gente estaba escribiendo fanfiction, historias de Harry Potter, y la compañía principal, que era Warner Brothers, que eran los derechos a las películas, iba en contra de chiquillas de 16 años que estaban escribiendo tranquilamente y decían, no puedes usar el nombre de Harry Potter. Entonces, eso crearon un conflicto, incluso le mandaron cartas legales diciéndole que tienes que dejar de escribir porque si no te podemos llevar a tribunales y puede haber acciones legales contra ti. Al final eso no prosperó porque hubo una controversia y al final tuvieron que plegarse y dijeron que no, que sí que al final vieron el beneficio de esto y dijeron, bueno, preferimos que sigas hablando de esto porque nos conviene a nosotros, porque la marca está ahí fuera y sigues hablando, no nos da publicidad. Desde que está la era digital, los procesos de creación de los fans se han modificado. ¿Cómo era antes de que existiera la era digital? Antes, bueno, eso es verdad, ¿eh? El fandom no es que existiera, no es que llegara a internet y de repente se montara un fandom, no, para nada. Antes, ya, esto, como lo mismo de las narrativas transmedia, esto ya viene de mucho antes. Hablamos de grandes sagas muy clásicas como Star Wars, realmente podemos seguir un poco más atrás, en los años 60, en Star Trek, digamos que empieza se estabiliza lo que podemos llamar como fandom de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, los años 60, dices, no hay internet, no hay nada, ¿dónde escribo, no? Mucho antes, incluso mucho a principios del siglo XX, ya se veían, digamos, fans de la ciencia ficción, ¿no? Puede ser de H.G. Wells, de estas historias, ¿no? de marcianos que atacaban la Tierra y tal. Esta gente, estos fans ya, digamos, escribían historias. ¿Qué pasa? ¿Dónde las publicaban? No había internet, no había Tumblr, no había redes sociales. Pues revistas, llamadas fanzines. Los fanzines eran revistas autoeditadas por fans, que los hacían básicamente en nada, súper artesanal en sus casas, y ellos iban escribiendo historias, y tú, por ejemplo, eres un fan, tú lo mandabas, digamos, tu relato por carta, por correo postal, y te lo publicaban allí. Y esas revistas, digamos, se vendían en sitios especializados, librerías de ciencia ficción, o sea, sitios muy, muy, muy de nicho. Y luego poco a poco también admitían suscriptores, digamos, los fans que les gustaba eso, pues se suscribían a la revista y la recibían. Y así un poco todo, ¿no? Y los fans, digamos, la comunidad se comunicaba mediante cartas. Entonces, esto poco a poco, obviamente cambió con la era digital,
luego pasamos a la era de la televisión, los fans no se intercambiaban cartas, sino que se intercambiaban citas de vídeo muchas veces, ¿no? Decían, pues voy a hacer un vídeo de esta serie, de Star Trek, por ejemplo. Esto pasó también con Star Trek. Vamos a hacer vídeos de esto. Y con cintas de vídeo antiguas, pues se lo paso a mi amigo para que lo vea. Y mi amigo puede hacer una review, una reseña de esto en un tal fanzine oscuro de que no lo conocen en su casa y todo. Pero digamos que la comunidad poco a poco, que era pequeña, pero estaba muy unida, se iba enterando, ¿no?, de lo que iban haciendo unos y otros. Otras formas de reunirse, las convenciones, las reuniones de fans. La Comic Con de San Diego ahora mismo, que todo el mundo nos puede sonar, ¿no?, que es donde se presentan las grandes series de televisión, las películas de Marvel, todo, que van los actores, eso realmente empezó como una convención de fans. Pequeña, con, digamos, 4 frikis allí, y empezó así. Entonces, y claro, esto como cambias, ¿no? Esto son todo totalmente analógico, había como, digamos, era complicado porque dependías de un dinero, que tenías que meter dinero en cartas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esto explota y cambia completamente con Internet. Internet nos permite comunicarnos unos a los otros, esto primero en foros, luego en redes sociales. Esto permitió que las comunidades de fans se agruparan, porque digamos que ya existían, pero se agruparan, e incluso mucha gente se uniera a esas comunidades, ¿no? Porque dijimos, pues es una forma fácil, ¿no?, de mantenerme en contacto con otras personas que tienen esta misma pasión que yo y digamos, ¿no?, lo puedo compartir de una forma mucho más fácil y barata. Y a eso le añadimos también que las herramientas digitales lo que permiten es que la gente produzca todavía más. Y ahora es muy fácil, por ejemplo, esto es una cámara, no es lo que nos está grabando ahora mismo, es una cámara digital, pero imaginaros, antes eran un poco más grandes, tenías que editar antes era una tarea un poco más engorrosa de lo que es ahora tenemos, como digamos, en una aplicación en un móvil podemos editar un vídeo, podemos un filtro, etcétera. Eso todo poco a poco facilitó que la gente produjera más, y lo mismo con la escritura. Antes era simplemente con escritura, máquina de escribir, un ordenador, te imprimías el texto, etcétera, pero ahora es que ya tenemos blogs, tenemos plataformas de escritura, con lo cual cualquiera está al alcance de cualquiera poder hacer algo con lo que le gusta, ¿no? Si te sientes lo suficientemente inspirado, claro. Existen muchas plataformas con mucho éxito, como pueden ser Netflix, HBO, pero hay veces que una producción o una serie empieza a emitirse en una plataforma y después pasa a emitirse a otra distinta. Ajá. ¿Crees que este cambio de plataforma de emisión de un contenido puede afectar al fenómeno fan? Depende, a ver, precisamente porque, no necesariamente, porque digamos que estas series que cambian de una plataforma a otra, ahora en el caso, no sé si ahora no me viene a la cabeza de una serie que haya sido salvada, pero digamos que quienes propician estos cambios son los fans. Los fans son los que, digamos, una serie está a punto de ser cancelada, pero tiene mucho apoyo por parte de los fans. Los fans pueden quejarse y pedir a lo que es la cadena que les salve la serie. Si otra cadena ve que esa serie la ven pocos, pero esos pocos que la ven están muy comprometidos y hacen esta publicidad online que cada vez tiene más importancia, ¿no?, la presencia online de las series de televisión, ya sea en Twitter, porque las audiencias ya se empezaron a medir por Twitter, digamos, a una cadena como Netflix le puede interesar salvar esa serie, ¿no? Por ejemplo, el caso del Ministerio del Tiempo. El caso del Ministerio del Tiempo, que es una serie española, emitida en televisión española, muy claramente. Televisión Española tiene los derechos, empezó en Televisión Española la ponía a unos horarios horrendos, inmundos, a las 11 de la noche, casi es que era imposible, estamos hablando de capítulos de 70 minutos, que acababa un capítulo a las 12 de la noche, la gente tiene que trabajar al día siguiente, con lo cual eso afecta mucho a las audiencias. ¿Qué pasa? Que tenía fans muy comprometidos, y esos fans no solamente lo veían en Televisión Española, sino que lo veían también en Internet, o sea, en la plataforma de Televisión Española en Internet. ¿Qué pasa? A Televisión Española no le interesa tanto, en este caso, ese tipo de audiencia, pero por ejemplo a Netflix sí, porque Netflix, digamos, es una plataforma de streaming, tiene mucho seguimiento fan acérrimo de gente que le gusta mucho el contenido y sobre todo se genera ese engagement, que es lo que llamamos, ¿no?, ese compromiso con la marca, con la historia. Y lo que digamos fue en la tercera temporada, después de 2 años en Televisión Española, con problemas altibajos, se lo llevó Netflix.
Y eso es una manera, ¿no? Precisamente porque, digamos, los fans del Ministerio del Tiempo también hacen campañas activas, ¿no? De salvar nuestra serie, por favor, mantenerla en antena, que estamos viéndola. Y lo que hacían era tuitear mucho también. Entonces, y claro, como también cuenta mucho la audiencia por Twitter, dijeron, pues esto vale la pena. Y Netflix ahí vio un filón. Y esto también pasó, ahora no me acuerdo el caso reciente, pero también pasó este mes con otra serie de Estados Unidos, que también fue salvada por Netflix. Depende, si ves, hay a veces cadenas, que no solamente tiene que ser Netflix, sino que muchas veces otras cadenas también lo que hacen es coger, ¿no? Y aprovechar la audiencia. Casos muy concretos, así, el primer gran caso famoso es una serie que se llama Arrested Development, que la emitían en una cadena generalista en Estados Unidos. También después de 4 temporadas vino Netflix y la recogió, ¿no? Un poco es lo que se suele hacer. Hablando del contenido que crean los fans, como finales alternativos, historias que no tienen nada que ver con lo que está pasando, pero son los mismos personajes, ¿qué tipo de creaciones son las más frecuentes? Bueno, ya no sé si por lo que os estoy contando, sí. La más frecuente quizá por lo fácil que es producir es historias escritas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como fanfiction. El fanfiction, digamos, es la primera, es la clásica, porque empezó ya, eso podemos ver los orígenes desde principios del siglo XX. Los fanbits, que son como vídeos musicales con imágenes de la serie que te gusta o de la película que te gusta, entonces lo pones como una especie de videoclip, pero digamos que estás intentando también contar una historia, ¿no? A partir de la música, ¿no? Y con las imágenes. Digamos que esas son las dos más clásicas, más importantes, ¿no? Luego tenemos, si veis en YouTube está plagado de fanbits, sobre todo de parejas, ¿no? Estos personajes de la serie, ¿no? Que están juntos, me gusta, entonces hago un vídeo. Y luego tenemos también el otro tipo de producción que más se hace es fanart. Arte, dibujos, pinturas, ¿no? De lo que te gusta, entonces lo pones ahí. Aquí en este caso la plataforma donde podéis encontrar muestras de fanart es deviantart.com, es donde está todo, el fandom que hace fanart, está todo concentrado allí. También un poco en Tumblr, y luego a nivel de fanfiction tenemos fanfiction.net, Wattpad y Archive of Our Own, ¿no? Que son las 3 grandes plataformas de fanfic. ¿Crees que todos estos canales que os has comentado, pues Wattpad, etcétera, cambiarán en un futuro? Sí, cambian, evidentemente van cambiando, porque digamos que lo que sí que se puede decir de los fans así, como de forma más o menos categórica, es que son muy ávidos, son muy rápidos a la hora de adoptar las nuevas plataformas que van surgiendo, ¿no? Y esto es algo que, evidentemente, ya lo hacían antes, lo hacen ahora. O sea, lo vamos haciendo, si ves la evolución, ¿no? Pasamos de las cartas, pasamos de los vídeos, pasamos de los foros, las listas de distribución, que eso hablamos de hace 30 años en Internet, y luego a las redes sociales, con lo cual ellos van adoptando, ¿no? Las plataformas del momento. En caso de Wattpad es una recién llegada, entre comillas, aunque lleva realmente 10 años en el mercado, pero si lo comparamos con fanfiction.net, que lleva 20 años, es diferente, ¿no? Pero sí vemos que hay como una evolución. Evidentemente las plataformas cambian, pero lo que son las prácticas, los que son los procesos son los mismos. O sea, podemos ver que tú eres muy fan de Star Wars, por ejemplo. ¿Tú has consumido este tipo de producciones de gente que no es la oficial, por así decirlo? Sí, he leído fanfics, he visto fanarts, bueno, sí he visto fanart o sí he visto fanbits, sí, claro, sí, en mi caso, bueno, con Star Wars no lo he hecho realmente, pero sí con Harry Potter es mi otro fandom, y sí lo he hecho con Harry Potter, por ejemplo, cuando ya era adolescente, yo leía los libros de Harry Potter y precisamente era eso, porque yo estaba tan enganchada a Harry Potter que al acabar un libro, ¿no? Que salía, tenía que esperar como 2 años a que saliera el siguiente. Entonces, ¿qué hacía entre medias? Yo tenía mi mono de Harry Potter, estaba enganchada y decía, pues ¿qué hago, no? Y pues leo historias. No me acuerdo, había en aquel momento, ahora que veáis que las cosas van cambiando, había esta web que se llama harryargentino.com, que era fanfic de Harry Potter en español, y lo que hacía yo pues era leer allí, ¿no? Me metía a leer las historias que hacía la gente y tal. Y llegado un momento también empecé yo a escribir mi historia, pero no la llegué a terminar. Y no pienso decir el título porque eso es algo personal y está ahí en internet olvidado. Por último ya, ¿nos podría comentar
los efectos tanto positivos como negativos de estos fenómenos? Bueno, el fenómeno positivo, por ejemplo, es lo que os acabo de decir, ¿no? Que si tienes una serie o un libro o un producto, digamos, hablemos de producto cultural, tiene una base de fans muy fuerte, puede ser que ese apoyo sea positivo para mantener esa marca o ese producto cultural a flote. Es el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, ¿no? Que la salvaron, no se movieron, ¿no? Digamos, a salvar esta serie de televisión. Esto siempre pasa, lo de las campañas de salvamento, que le llamamos así, para salvar series que están en peligro de extinción o de cancelación, es muy recurrente, pasa mucho en los fandoms. Eso es una parte positiva, tú te aseguras de tener una audiencia cautiva, una audiencia fiel que te va a seguir hasta el final de los días. Parte negativa, esto lo estamos viendo sobre todo con las redes sociales. Digamos, en las críticas, el ser fan tiene dos vertientes, como diría Henry Jenkins, que es la frustración y la fascinación. Te gusta mucho algo, pero por ese amor que le tienes a algo también te da, te crea frustración porque ves que quizá lo que estás viendo o lo que estás leyendo no te gusta, pero como estás tan enganchado dices, uy, pues no me gusta y te genera mucho rechazo muchas veces. ¿Qué pasa? Que esto en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, vemos como la gente tuitea, está muy en contacto, ¿no?, con los creadores de los productos, y muchas veces se generan problemas como acoso, insultos, etcétera, etcétera. En el caso de, no sé si habéis visto esta serie llamada The 100, sí, también posapocalíptica, con fandom, digamos también con una pareja de dos chicas que son bastante atractivas, ¿no?, que generaron mucho fandom alrededor. Sobre todo también tener en cuenta, ¿no?, que el fenómeno fan se genera mucho, ¿no?, por lo que nosotros decimos como ship, se llaman los ships. Los ships, que son parejas, las parejas, ¿no? Entonces, en este caso, esta serie, que se llama The 100, tenía una pareja homosexual de dos chicas, Lexa y Clark, muchísimo fan detrás, mucho fanfiction, mucho memes alrededor de ellas, etcétera, ¿no? Tenía mucho seguimiento y los fans, digamos, sobre todo los fans LGTBI, se sentían muy identificados, ¿no?, con esta historia, porque también, ¿no?, hay este grado de identificación con los personajes, con la historia, ¿no? Eso también es lo que mueve mucho al fan. ¿Qué ocurre? Que al final hubo un problema, ¿no?, que digamos, la cadena estaba haciendo promoción de esa pareja, mucha, y de repente mata a una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que después de todo esa promoción positiva de la cadena hacia estos dos personajes, y específicamente también, ¿no?, para agradar, ¿no?, a los fans de estos dos personajes, pues pasó un problema, ¿no?, que le mataron a una de ellas, los fans montaron en cólera, mucho acoso por Twitter, mucho insulto al creador. El creador se tuvo que marchar de la red social, de Twitter, dejó de tuitear, lleva 2 años sin tuitear, y claro, hay amenazas de muerte. Entonces, esto es el reverso negativo, ¿no?, de todo ese amor, ¿no?, por el producto, ¿no?, que tiene un fan. Entonces, eso hay que saber un poco gestionar, y eso poco a poco lo que siempre suelo decir es que, digamos, los productores tienen que conocer muy bien a los fans, sobre todo no engañar, porque en este caso también la parte del fandom se sintió muy engañada por este problema, porque decían, no, es que nos han hecho publicidad muy como para ganarse nuestra confianza, y luego nos matan, ¿no?, nos matan al personaje que me gusta. Porque es que en este caso fue muy claro. Había mucha promoción, ¿no?, en el capítulo en el que, digamos, que las dos acababan juntas, que se iban a juntar ya los dos personajes, hicieron promoción y pusieron, creo que, un beso en los anuncios, y los fans estaban, ¡uy, qué bien, qué bien! Y justamente en ese capítulo pasó eso, y a los 5 minutos o a los 10 mataron al personaje. O sea, que fue como todo un poco desleal por parte de la cadena, y los fans también, la reacción fue muy furibunda, y eso también es la parte negativa del fandom, ¿no? Pero precisamente es lo que también provoca las redes sociales, ¿no?, que estamos todos en una misma plataforma interactuando, y claro, a veces no se ven los límites. Bueno, esto sería toda la entrevista. Muchísimas gracias. A vosotras. Por tu tiempo. A vosotras. Gracias a vosotras por venir. Espero que os haya servido de algo. Sí, por supuesto.